Muy buenas, soy Carlos Blanco. Les voy a hablar de mi último artículo titulado El Imperio Occidental, el gran agujero negro. En este artículo, para la Asociación Sovereignty, expreso esta tesis central. El Imperio Occidental, que está liderado por los Estados Unidos y por la entidad sionista, es un sistema depredador en fase terminal, un sistema movido por una lógica financiera que está resultando insostenible, una especie de circuito de deuda infinita y una agresividad de tipo milenarista que lo lleva a intentar destruir toda civilización, todo pueblo, toda entidad política no sumisa. La destrucción, en el fondo, se dirige especialmente a Europa. Primero precisemos qué es el Imperio Occidental. El Imperio Occidental tiene un núcleo duro, que son los Estados Unidos, más la entidad sionista. Aquí entran los sionistas cristianos y los sionistas judíos, tanto los de Estados Unidos como los de Oriente. Luego hay un cinturón de aliados vasallos que son el Reino Unido y las naciones anglosajonas. El último círculo está formado por vasallos simples, no aliados vasallos, sino vasallos en el sentido puro y duro. Es Europa Occidental, formada por países como Alemania, Francia, España, Italia, etc. Países sometidos más o menos desde 1945. ¿Cómo está Europa? Pues Europa está derrotada moral y culturalmente desde la caída del nazismo, caída que arrastró consigo todo el potencial soberano europeo. Europa ha renunciado a sus tradiciones en cuestiones de identidad, de soberanía, de arte, de cultura, y ha aceptado una degradación a todos los niveles, degradación moral, degradación sexual, caos moral, caos étnico. Europa será la siguiente en la lista de pueblos a exterminar. Primero, los norteamericanos empezaron con los nativos de América y ahora vemos los palestinos. Lo intentaron con Irán, no pudieron, pero los siguientes seremos nosotros, los europeos. Desde el bombardeo de Dresde o desde los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, las ocupaciones militares, las injerencias de la CIA, invasiones migratorias dirigidas por entidades siniestras. Hay una verdadera guerra sorda contra Europa. ¿Qué es el Imperio Occidental en términos económicos? Pues es la economía del agujero negro. Estados Unidos es un sumidero de deuda que devora capital mundial con el fin de pagar su propia insolvencia. Se vive con una economía financierizada, una economía especulativa, desconectada de la producción. La crisis del 2008 fue el síntoma, fue el detonador. La deuda, como dice Maurizio Lazzarato, es un dispositivo de poder, un dispositivo que somete cuerpos, almas y estados. Con ese dispositivo funciona el Imperio Occidental. El mundo debe desdolarizarse. Los BRICS lo están intentando con proyectos propios, pagando con sus propias monedas, los yuanes, etc. El sistema para que este imperio occidental caiga debe ser la desdolarización necesariamente.
La estrategia imperial del Imperio Occidental no es irracional, es una estrategia que responde a la urgencia de un colapso que se avecina inminente. Es un colapso inminente. La guerra real no es solo contra China, no es contra China, China es imposible de vencer, sino que es una guerra contra la misma Europa que lleva desde el año 45 bajo un colonialismo más o menos encubierto, ahora cada vez más a las claras, un colonialismo claro y evidente. El escenario pues va a ser el de un caos externo. El Imperio Occidental quiere rodearse de caos. Ucrania, Gaza, Irán, pero ese caos externo se empareja con el caos interno. Una degradación, una degeneración de la vida civil en los propios Estados Unidos, una violencia étnica, política, supuestos ataques de psicópatas que balean, que disparan a la multitud o disparan en los colegios, crisis sociales. Por otro lado, no nos tenemos que confundir. Trump no es un payaso. Donald Trump ejecuta un guión que parece escrito por las élites del Estado profundo, las élites que están en la oscuridad, las antiguas GAFAM, que ahora son otras siglas las que habría que poner, ¿no? Pero, en fin, el sector tecnológico, sobre todo el transhumanista y todo esto, el complejo militar industrial, el complejo del petróleo, la industria del entretenimiento. Todos estos agentes en la sombra de momento mantienen a Trump porque les resulta útil. Cuando fallezca, cuando quede liquidado electoralmente o por otros medios, habrá otros interinos y otros actores más o menos histriónicos, pero ese estado profundo sigue actuando. El escenario geopolítico que se nos avecina, pues es el del fin de la unipolaridad, ese sueño de Fukuyama fracasado en menos de una década desde que el autor Fukuyama lo formuló. Hay una multipolaridad ya de facto con Rusia, China, los BRICS. El imperio occidental será cada vez más agresivo, responde con violencia redoblada, presiente su fin y las decisiones serán cada vez más arriesgadas y más sanguinarias. Una solución inteligente sería el repliegue a su patio trasero, el repliegue a América, reforzar una alianza honesta con Europa. Pero esto parece que lo están abandonando. Están adoptando decisiones suicidas porque los distintos agentes del Estado profundo tienen su propia lógica, ya no es la lógica de un Estado nacional. El mundo se encamina hacia una guerra generalizada. Esperemos que no sea una guerra nuclear. Europa, autodegradada y sumisa, pues está caminando como los corderos hacia el degolladero. No hay una reacción civil. Únicamente cuando las contradicciones sean más violentas y terribles, quizás el pueblo despierte, los pueblos de Europa, pero a fecha de hoy eso no lo vemos. La única esperanza es el colapso interno de este imperio, que caiga por su propia contradicción financiera y que la propia emergencia del mundo multipolar lo haga desistir de sus proyectos hegemónicos. La lucha antihegemónica, que debe ser, como dice Gianfranco Lagrasa,
más que antiamericana, antihegemónica, es una lucha que se tiene que planificar y establecer en diversos frentes. Deben crearse alianzas antihegemónicas cuanto antes mejor. Se debe crear rápidamente nuevos polos, por ejemplo, un polo iberoamericano que se compagine, que se alíe con el polo chino, con el polo ruso, con el polo iraní. Esto a fecha de hoy no se está dando porque los servicios secretos americanos y su sistema de poder blando, soft power, está interviniendo a derecha y a izquierda. Está alimentando una derecha neoliberal estrambótica como la de Milei y otros líderes, y también una izquierda rocambolesca, desconectada de la historia y de la geopolítica, una izquierda totalmente utópica o indigenista que quiere convertir a las naciones iberoamericanas en eunucas, pueblos eunucos que ignoran su verdadero legado civilizacional, un legado que, amén del indígena, es portugués e hispánico y es muy potente porque es heredero directo de la tradición clásica, muy superior a la tradición puritana anglosajona y a la loca tradición sionista supremacista. Entonces, este legado grecorromano que llega a los pueblos de América a través de España y de Portugal sería potentísimo para crear un polo antihegemónico en la propia América. A los americanos se les acabaría su patio trasero, a los americanos se les acabaría incluso la hegemonía absoluta en su continente. Dejarían de ser una isla inaccesible a los polos contrahegemónicos, porque encontrarían muy cerca de sus fronteras a verdaderos rivales. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención. Se despide Carlos Blanco.